Contexto Económico. Daniel González, un gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Marcela, los radioescuchas de Contexto. La semana pasada hablábamos sobre algunos riesgos que había en el escenario que generarían problemas en la economía mexicana. Entre esos problemas, entre esos riesgos, que se comentaban la semana pasada, tenía que ver con el nerviosismo en los mercados internacionales por la estabilización de la política monetaria en Estados Unidos, que no se presentó este incremento de tasas de interés. El tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que hoy se está presentando este proceso, y vamos a esperar al final del día qué sucede con este tema, y el factor Donald Trump, que parece que empieza a sentarse un poquito como factores de riesgo que se presentaban en el escenario hace una semana recientemente. Sin embargo, a algunos días de haber pasado, estos temas como parte muy importante y que generaron un incremento en el tipo de cambio del peso respecto al dólar, hasta alcanzar los 19 pesos con 32 centavos, que es una cifra que no habíamos visto. Bueno, parece que el tipo de cambio empieza a reducirse, ya tiene una llegada a los 18 pesos con 75 centavos aproximadamente, que es una reducción de prácticamente 50 centavos. Y bueno, como decíamos, estamos esperando qué va a pasar con el referéndum que se presenta en la Gran Bretaña para salir de la Unión Europea. Después de este escenario, ¿qué es lo que sigue para los mercados internacionales? Bueno, lo que va a seguir persistiendo es que los precios del petróleo seguirán siendo una preocupación mundial, y sale información en donde nos dicen que los países miembros de la OPEP pues han perdido ventas por cerca del 50% durante todo el año pasado y lo que llevamos de este. Y entonces, cuando empezamos a ver el tema de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues vemos que son 13 naciones que a lo mejor no hay mucha relevancia en términos de mercados internacionales. Al que más podemos ubicar, dadas las noticias internacionales que vemos, pues es el tema de Venezuela, y que ya vemos cómo le está impactando en sus finanzas públicas. Pero hay otras naciones que además son Ecuador, Qatar, Kuwait, Arabia, y que en nuestro radioescucha podría decir que no hay un impacto relevante en sus comportamientos económicos para el funcionamiento de las finanzas internacionales. Sin embargo, ya en suma, estamos hablando prácticamente de 500 millones de habitantes que viven en estos 13 países, Juan, y que ya estamos hablando de que estas ventas están afectando de superávit a déficit comercial, es decir, terminan por gastar más de lo que están vendiendo. Esto genera endeudamiento, genera reducción de sus gastos, y estamos hablando de cifras de alrededor de 350,000 millones de dólares. Para darnos una idea, representa el doble de lo que tenemos guardados en la reserva mexicana de dólares. Ya es una cifra bastante importante y que está afectando el comportamiento económico a nivel internacional, porque son productos que se dejan de exportar por otras naciones como México, ¿no? Y además, el tema que va a seguir persistiendo es el tema de los productos financieros que se están generando en Europa, que siguen teniendo pues prácticamente valores negativos, ¿no? Alemania te da prácticamente dinero, te cobra prácticamente por meter tu dinero en aquella nación, pero no solo es Alemania, también es Italia, también es Francia y también es Japón, por el tema recesivo que parece que se presenta y tiene movimientos constantemente la Unión Europea, pero que también representa a otros 500 millones de habitantes repartidos en 28 países. Entonces, con estos factores prácticamente estamos hablando que aproximadamente el 20% de la población mundial tiene un escenario económico adverso por lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses en la economía mundial, sin contar el tema que por sí solo China representa otros 1.200 millones de habitantes, y aquí ya estamos hablando prácticamente del 40%
la población mundial entre estos distintos escenarios. Es decir, después del Brexit, independientemente de que los británicos decidan quedarse o no en la Unión Europea, bueno, vamos a tener que seguir viendo el tema del dólar para el caso de no solo de México, sino de los escenarios internacionales, y cómo su apreciación va a generar una reducción de materias primas y una reducción en cuanto al tema del ingreso vía exportaciones. Si bien es cierto que se abaratan las exportaciones y uno puede vender más al exterior, también muchas de estas naciones tienen mucho más importaciones de lo que suelen exportar. Y el otro factor que es muy importante destacar, que seguirá siendo un factor, tiene que ver, como decíamos, con la reducción del crecimiento chino, que termina por seguirse reduciendo año con año. Entonces, después de este tema y que veamos cómo se comporta la Unión Europea ante la decisión británica, vamos a tener pues presentes todavía estos factores internacionales que nos hablan de condiciones pues todavía un poco difíciles para el escenario internacional. Daniel, y de hecho ayer estuvo aquí en Torreón y aquí en Contextos Joaquín Gándara Ruiz Esparza, el presidente nacional del IMEF, y hacía referencia a esto que tú comentas, que dice que aunque el IMEF ve que la probable salida de Inglaterra de la Unión Europea no tendrá un impacto directo significativo en la economía nacional, reconocen que se tendrá un impacto indirecto con una gran incertidumbre en un largo plazo y mayor volatilidad en los mercados de capitales globales. Ahora, esto se da pues ya como un hecho de que se diera este Brexit, esta salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Sin embargo, ayer todavía se daba a conocer que pues no había un sí o un no definitivo, porque de acuerdo con las encuestas, bueno, pues estaba muy emparejado, y el primer ministro británico hacía un llamado a decirle un no al Brexit, a la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Qué es lo que tú vislumbras al respecto, Daniel? Bueno, primero me parece muy importante que James Cameron haya salido a dar esta declaración y fijar postura, porque esto cambió la coyuntura, que se presentaba en aquella parte del mundo, en donde maneja prácticamente una diferencia entre 49 y 51%, pero recordemos que 2 semanas atrás el Brexit estaba mucho más arriba en términos de preferencias de votación en la Gran Bretaña. Entonces es importante que James Cameron haya salido a dar certidumbre a los mercados y pues de alguna manera invitar a su población a que Gran Bretaña permaneciera en la Unión Europea. Esto me parece muy importante. Y retomando el tema de la visita de Joaquín Gándara, presidente del IMEF, y que venía a presentar los temas sobre todo de la inclusión financiera, pues debemos recordar que lo que sigue presente en la economía mexicana tiene que ver con el tema del gasto público, el déficit en cuenta corriente que se sigue presentando en la economía mexicana y el acelerado crecimiento del nivel de deuda que está no solo en el gobierno federal, sino en estados y municipios, y el tema del dólar caro son factores que debemos de seguir considerando, ¿no? Con el tema de la inclusión financiera, pues hay otros factores que se tienen que trabajar, como es el tema de las altas comisiones que siguen vigentes en el sector financiero mexicano y el tema del acceso a créditos a las pequeñas, medianas empresas, y el tema de la informalidad, que es muy importante. Cuando tú ves el tema de la inclusión financiera básicamente como un mecanismo para ampliar la base tributaria, Juan, ahí es cuando a la población que no es parte de este sistema financiero, pues no le genera ningún tipo de incentivo, ningún tipo de interés, y entonces esto se vuelve pues mucho más complicado. Mientras se siga viendo la inclusión financiera como un mecanismo para seguir ampliando la base tributaria y no como un verdadero instrumento para la mejora de la sociedad mexicana, me parece que esto va a seguir siendo pues un poquito difícil de lograr. Y déjame te pongo el ejemplo de lo que pasó la semana pasada aquí en Torreón, en donde vas a un banco comercial de la región y ves en las quejas de los usuarios a cerca de 25 personas que están reclamando porque sus cuentas fueron
fueron vaciadas, ¿no? Por la famosa clonación de tarjetas en un sector del país en donde pues estamos muy habituados ya al uso de estos productos financieros, ¿no? Claro. Y bueno, otro factor que creo que faltó mencionar de este cúmulo de factores es el de la deuda interna y la deuda externa, que sigue creciendo de manera exponencial, y ahora pues con la devaluación del peso frente al dólar, pues cómo se incrementa también esta deuda para a largo plazo y a mediano plazo. Es decir, Juan, básicamente estamos viendo cómo el escenario económico cambia de un momento a otro, pero el tema de riesgo sigue estando presente mientras no se resuelvan los problemas de fondo en la economía mexicana, que tiene que ver definitivamente con el Estado de Derecho, con la inseguridad pública y con la corrupción. Disculpa que salga un poquito de mi tema, pero cómo vemos que el homicidio doloso alcanza los niveles del 2012, cuando estaba en su peor momento el tema de la inseguridad en este país, y de hecho lo rebasa por 20 homicidios dolosos, ¿no? Mayo de este año con respecto a diciembre del 2012. Es un tema que los especialistas dicen que no se solucionó simplemente de manera estructural. Simplemente la coyuntura que se presentaba en estos últimos años permitió reducir esta problemática, pero a la hora de ver que empieza a repuntar, pues hace parecer que el tema no fue resuelto de la manera que la población esperaría, ¿no? Por supuesto, el tema del Estado de Derecho y el tema de la corrupción, y vemos cómo el día de ayer manifestaciones en todo el país que se empiezan a presentar, y dejemos de lado el tema de los profesores, que es una causa muy específica, sino cómo esta causa específica empieza a sumar movimientos de otros sectores que muestran la inconformidad que se está presentando en este país por diversos factores, y que me parece que todos tienen que ver con el tema de corrupción y Estado de Derecho. Oye, Daniel, como si el mundo no viera absolutamente todo lo que pasa dentro de la casa, ¿no? Las puertas están abiertas, y precisamente esta globalización y esta comunicación llevada al extremo nos están colocando pues ahí en el ojo del huracán, nos están observando. Y ayer decía Miguel Ángel Osorio Chong, después de la reunión con los maestros de la CENTE, decía que México había tomado muchas medidas en materia de derechos humanos durante este sexenio. Creo que de los temas más señalados, pero también más penados en el mundo entero ahora mismo, es la violación de los derechos humanos. Y desgraciadamente, en lugar de ir avanzando, vamos retrocediendo, y es en esa materia y en competitividad y en muchas otras, ¿no? Hace apenas 15 días, se anunciaba que la infraestructura mexicana es la cuarta menos competitiva de América Latina, que estamos por debajo de Chile, Brasil y Argentina, y que de acuerdo con el ranking mundial de competitividad 2016, elaborado por la Escuela Suiza de Negocios IMD, así estamos. El país ocupa el puesto 53 en este rubro. Chile es el país latinoamericano mejor ubicado, al ocupar el puesto 45, luego Brasil con el 46, y después Argentina, que ocupa el sitio 51. Por debajo de México, bueno, hay otros países como Perú, Venezuela, que está en una crisis tremenda, ¿no? Las 7 economías de la región evaluadas se quedan lejos del primer lugar en el factor infraestructura, Estados Unidos. El segundo puesto es para Dinamarca y el tercero lo ocupa Suiza. En comparación con el año anterior, México perdió un puesto en este rubro al caer desde el lugar 52. Desde el 2012 ha perdido 7 lugares en este factor. Y entonces, bueno, es un factor, otro factor y otro factor, y entonces decimos, bueno, los problemas de México son multifactoriales, pero no vemos que la respuesta de México sea también multifactorial, de tal suerte que se puedan corregir todos estos problemas. Por supuesto, ¿no? Y recordemos, Marcela, cómo todavía en la presentación de los criterios generales de política monetaria que se supone que deberían de funcionar a partir del siguiente año, vemos cómo el gasto corriente representa más del 60% del gasto del gobierno mexicano, por encima del gasto en infraestructura, y entonces vemos cómo los factores estructurales de funcionamiento, que no solo tienen que ver ya con económico, sino con el tema social, político, educativo, pues siguen siendo factores que afectan la competitividad de nuestro país. Muy bien, Daniel, pues algún punto de contacto. Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias.